Buenas noches a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Les saluda nuevamente el pastor Leonardo Tello en esta segunda lección de Armonía de los Evangelios. Hoy día vamos a estar tratando la preparación de Jesucristo y vamos a estar viendo algunas cosas importantes tocante a Juan el Bautista, al mismo Jesús, al llamado de algunos de los discípulos y toda esa transición antes de su ministerio terrenal propiamente dicho. Así que vamos a ir comenzando en estos minutos que nos quedan y les recomiendo, como siempre, como en la anterior clase se dijo, tengamos la Biblia abierta, no vamos a estar leyendo los capítulos ni los versículos, sino lo que vamos a estar haciendo es revisando los principios, enunciados, cosas importantes, conceptos, cosas que son importantes, relevantes, poder resaltar. Y nuevamente vamos a decir que no es un estudio exhaustivo de cada pasaje, sino básicamente algo un tanto rápido, superficial, pero tratando de alguna otra manera llegar a tocar en algún sentido algo de profundidad en algún pasaje relevante o importante, sí que tengamos que ver con respecto a la vida y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que comenzamos con nuestro estudio y vamos a pasar a Juan el Bautista y habíamos visto la semana pasada acerca del nacimiento de Cristo, el nacimiento de Juan el Bautista, cómo se da todo ello. Ahora estamos viendo un poquito del ministerio de Juan el Bautista y vamos a ver un poco del ministerio de Jesús acá también y esa transición entre el ministerio terrenal del Señor como el de Juan el Bautista va menguando para que cobre cierta relevancia la vida o el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que vamos a ver es Juan el Bautista, cómo le prepara el camino a nuestro Señor, y lo va a ver en las citas que están ahí debajo del título, Mateo 3 del 1 al 2, Marco 1 del 1 al 8 y Lucas capítulo 3 del 1 al verso 18. Primero nos situamos, como de costumbre, ¿dónde es que se da esto? Bueno, en el desierto de Judea, alrededor del Jordán, del río Jordán, alrededor, porque después vamos a ver el episodio donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista, así que todo esto que estamos leyendo se va a estar dando allí, en el desierto de Judea, alrededor del río Jordán. El libro de Lucas arranca hablando de esta etapa. Lucas tiene la particularidad de siempre detallar y enfatizar eh, los reyes, los cambios de gobierno que hay dentro de su propio evangelio. En Lucas capítulo 2 verso 1, se había hablado de Augusto César, que el nombre real de él, porque el título Augusto significaba exaltado y el César también era un título, ¿sí? Así que habían varios Augustos o varios Césares, pero el nombre real de este emperador era Cayo Octavio. Después de ello, su sucesor, que lo va a encontrar en Lucas capítulo 3 y es así como Lucas arranca, es Tiberio César. Tiberio también era un título que tenía ese César, ¿sí? En los tiempos de Cayo Octavio o de Augusto César, se gozaba de mucha prosperidad y paz, ¿no? En aquellos tiempos, lo que se conocía como la paz romana, que era algo de lo que se conocía de él, entre otras cosas más. ¿Quién era Tiberio César? Bueno, algunos comentan que era su hijo adoptivo, otros comentan que era su yerno. La idea es que César Augusto quería dejarle un legado y ese legado se lo dejó a Tiberio César porque él quería de alguna otra manera asegurar para sus nietos la sucesión en el trono. Y es así como se pudo asegurar que su linaje estuviera en el trono a través de Tiberio César. Y es así como comienza el capítulo 3 del libro de Lucas. En aquel momento ya, en los tiempos de Jesús, se gozaba de una tretarquía. ¿Qué era esto? Bueno, era un sistema de gobierno con cuatro poderes. Habían cuatro emperadores, no emperadores, no gobernadores, bajo el gobierno del emperador, que en ese tiempo era el César, Tiberio César, y habían cuatro gobernaciones. El pueblo de Israel por ejemplo, Decápolis, lo que era Samaria, lo que era Judea, y más arriba, como para el norte,
se gozaba de 4 lugares o 4 comandancias, si queremos decirlo así, cuatro, no sé, gobiernos que habían, y eso era la tretarquía. Por quienes estaban gobernados. Lucas lo detalla muy claramente. Según Lucas, Poncio Pilato estaba en Judea. Judea, parte sur, parte de Jerusalén, estaba a cargo de Poncio Pilatos. Herodes Antipas, Herodes también es un título, Herodes Antipas estaba en Galilea, en lo que viene a ser la parte norte. Herodes Felipe en Iturea y Traconite, lo que vendría a ser el noreste, ¿no? De la parte del mar de Bethsaida para la parte de allí, y Lisanías de Abilene. Aquí hay un tema un poco engorroso porque en algunos lugares, por lo menos en algunas Biblias, dice Herodes Arquelao, pero eh, según la historia, acá Lucas narra de un tal Lisanías de Abilene. Hay también una confusión porque hay otro Lisanías del tiempo en que Ptolomeo era un rey, pero este Lisanías es otro, ¿sí? Es otro Lisanías y hay registros históricos arqueológicos de un segundo Lisanías que no se conoce mucho de él, pero ahí Lucas lo detalla. Solamente una nota mental para que usted sepa un poco de historia y tal vez se eche a buscar un poquito más de información con respecto a esto. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes en aquel tiempo? Anás y su yerno Caifás, ¿sí? Aunque el sumo sacerdote de turno debía haber sido Caifás, Anás todavía, su suegro, gozaba de cierta reputación y cierta preponderancia entre el sacerdocio. Aunque él ya no estaba vigente como sumo sacerdote, podemos verlo que cuando le hacen el juicio religioso a Jesús, antes de ir a Caifás, va hacia Anás. Entonces había cierta reputación que todavía él gozaba, aunque el sumo sacerdote de turno era Caifás. Y ahí vemos un poquito de cómo nos introduce en la historia Lucas y cómo se va preparando todo para que Juan el Bautista comience a condicionar, como había dicho la profecía, a condicionar el corazón de los hombres para el mensaje del Señor. Seguimos viendo un poco más. Cuando se habla y Lucas trata de narrar la vida de Juan el Bautista, notamos que él se introduce en la historia con una apariencia un poco llamativa. No porque tenía vestidos costosos o porque fueran ostentosos o de alguna otra manera llamativos en ese sentido, sino porque él prefiguraba básicamente o traía a la memoria, después de 400 años de silencio en el periodo intertestamentario, traía a la memoria esos profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Era una ropa que él usaba, vestido de pieles de camello, que no era cómoda ni tampoco estaba a la moda, pero sí era práctica y bastante resistente. Y también era ruda, que de alguna otra manera exteriorizaba la ruda predicación que Juan el Bautista tuvo. Si usted puede leer acerca de la predicación de Lucas, usted va a encontrar que la predicación perdón, de Juan el Bautista era bastante ruda con respecto a sus contemporáneos, con los que estaban allí, la élite religiosa de aquel tiempo y el pueblo de Israel era bastante rudo para esos tiempos tan rudos de tanto oscurantismo espiritual que gozaba Israel en aquel tiempo. Eh, si comparamos el estilo de vestimenta de él, básicamente con Elías Tisbita en Segunda Reyes capítulo 1 verso 8, usted se va a dar cuenta que es casi una viva imagen, una réplica casi exacta de lo que vendría a ser Elías. De alguna otra manera, hasta aún en su ropa se cumplía la profecía de que ese Elías vendría luego y era justamente el cumplimiento Juan el Bautista de aquella profecía. La alimentación que era langostas y miel silvestre, eran estos insectos que estaban permitidos por la ley dietética, y usted lo puede encontrar en Levítico 11, verso 22, y obviamente seguro el único alimento que podría encontrar en el desierto, miel silvestre y langostas. ¿Cómo era la predicación de Juan el Bautista? Según lo que habla Mateo, lo que habla Lucas, básicamente Marcos no narra mucho de la historia de Juan el Bautista, pero sí bastante Mateo y Lucas. ¿Cómo era su predicación? Bueno, la predicación de él propiciaba un ambiente de arrepentimiento ante la aparición del Señor Jesucristo. O esto era el cumplimiento. Juan el Bautista estaba trayendo a cumplimiento
lo que se dice de él en Isaías 40, del verso 3 al verso 5, y es una clara exhortación a la élite religiosa, como dije hace un momento, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Su predicación contenía básicamente tres fases. La primera era la exhortación a dejar el pecado. Había mucho énfasis en su exhortación para que el hombre o los hombres de aquel tiempo dejaran el pecado y abandonaran toda práctica pecaminosa. La segunda fase de su predicación o de su contenido era que aquel que se arrepentía de pecado tenía que hacer obras de rectitud que reflejaran el arrepentimiento, como lo dice, frutos de arrepentimiento que confiesen su nombre. Entonces tenía que haber un fruto de arrepentimiento en aquel que, dicho sea de paso, se había arrepentido. Y tercera fase que vemos en su predicación era acerca de la persona y la obra de Cristo. Porque después de exhortar al pueblo y reconvenirlos, persuadirlos de su mal camino, les informaba de él como heraldo que detrás de él venía uno al cual él no era digno de desatarle la correa de sus sandales. Entonces, esos tres puntos era básicamente lo que se detallaba en la predicación de Juan el Bautista. Cuando vemos acerca de Juan el Bautista narrado desde la narrativa de Mateo, en el Mateo capítulo 3 verso 12, habla de que el aventador, ¿no? Él tiene el aventador en su mano y separará, dice, la paja. Eh, ¿qué significa esto? Bueno, el aventador era una especie de rastrillo con el cual se lanzaba el trigo trillado con la finalidad de que el viento separara el trigo de la paja. Entonces, esto es un simbolismo muy claro acerca del juicio, de separar el tamo, que era la paja, del trigo, que era los hijos del reino. Pues esa es la intención de Mateo al escribir. Así que había una distinción muy clara en lo que en su predicación, una alusión al juicio y cuando él contrasta su propia vida con la de Jesús, él dice muy claramente que él bautiza para arrepentimiento, pero Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué distinción había entre Juan el Bautista y Jesús en el acto de su bautismo? Bueno, básicamente el bautismo de arrepentimiento era el llamado a un arrepentimiento, como lo dice muy claramente, para preparar, acondicionar el corazón para el mensaje del Mesías. Sin embargo, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, lo que trataba de detallar Juan el Bautista acerca de Jesús, es que él tenía la posibilidad de dar a aquellos que escucharan su mensaje el Espíritu Santo para que fueran regenerados, pero también poder darles este bautismo de fuego, que era básicamente una figura del juicio, de la condenación eterna. ¿Sí? Entonces Jesús solamente podía otorgar salvación y brindar condenación. Nadie más podía hacerlo. Juan no lo podía hacer, pero el Hijo de Dios sí tiene esa potestad. Es propio de las prerrogativas divinas poder salvar y condenar. Y eso es básicamente lo que lo que Juan estaba diciendo acerca de la distinción entre él y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que estamos viendo en este momento cómo Juan el Bautista está preparando el camino para Jesús. Ahora entramos a Mateo capítulo 3 13 al 17, Marcos 1 del 9 al 11, Lucas capítulo 3 21 verso 22, que habla de Juan bautizando a Jesús. Ahora, ¿dónde se da esto? Bueno, esto se da en Betania, al lado del río Jordán. Hay que hacer una distinción clara aquí con respecto a esto, porque a- a- algunos pensaban que existían dos tipos de Betania, perdón, no dos tipos de Betania, dos Betanias. Una Betania donde vivía Lázaro, Marta y María, que eran hermanos, y que se sabía muy claramente que Lázaro vivía en Betania, pero otra Betania que estaba al lado del río Jordán, que bueno, no se identifica en otros lugares, pero que Juan sí lo menciona. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces había, al parecer, dos Betanias. La Betania donde vivía Lázaro
el que fue resucitado, el que Jesús levantó entre los muertos, y el otro, Betania, que menciona Juan, el apóstol Juan. Entonces, una nota mental, algo para poder buscar con más ahínco y poder tener en claro, ¿no? Ok, Mateo generaliza la palabra Galilea, pero Marcos especifica Nazaret de Galilea. ¿Qué está pasando allí? Bueno, se habla de que Jesús viene de Galilea, dice Mateo, pero Marcos especifica que viene de Nazaret de Galilea. Así que la idea es poder contrastar algo, todos los sinópticos, para, si es que hay algún tipo de contradicción, no lo entendamos así, sino más bien historias complementarias, ¿no? En este caso, Marcos complementa lo que Mateo está generalizando, ¿no? Que era Nazaret de Galilea, porque Nazaret quedaba en la región de Galilea. Ahora bien, vemos que cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan el Bautista se opone, ¿no? ¿Por qué razón se opone a bautizar a Jesús? Bueno, básicamente por la naturaleza del bautismo de Juan. La naturaleza del bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y para él no era concebible que el Hijo de Dios pudiera bautizarse para arrepentimiento, el Santo Cordero de Dios. ¿Cómo podría arrepentirse de qué si él es sin pecado? Entonces, la idea para Juan el Bautista es que era inconcebible poder bautizar para arrepentimiento a quien es sin mancha. Entonces, por eso era la oposición de Juan el Bautista cuando Jesús vino a bautizarse. Y eso eleva un poco más la vida justa de Jesús, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. La contestación de Jesús a Juan era: es necesario para que se cumpla toda justicia. Ahora bien, ¿a qué se refiere esta frase? Toda justicia, toda rectitud. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sabemos que en la escritura la palabra justicia tiene dos acepciones. La primera es la imputación de la justicia de Cristo a los pecadores convertidos, ¿no? La imputación de la justicia de Dios, de Cristo al pecador, pero también la palabra justicia tiene otra implicación y es la vida recta delante de Dios. Y cuando Jesús habla de que se cumpla toda justicia, está refiriéndose a la vida recta, ¿no? Jesús en su vida terrenal procuró y eficazmente vivió una vida de rectitud milimétrica, al detalle, ¿no? Una vida justa y obediente y sometida y sujeta a la voluntad de su Padre. Y en ese sentido, él tenía que guardar la ley. Recordemos que más adelante Jesús dice que el bautismo de Juan, y hace una pregunta al pueblo, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o del cielo? Y bueno, él después contesta diciendo que era del Señor. El Dios le había dado como para instaurar el bautismo a través de Juan el Bautista, ¿sí? Y eso queda como una figura para nosotros más adelante, como una ordenanza, ¿no? Pero esto era una imposición de Dios, el bautismo, era un mandato de Dios el bautismo, y Jesús en su humanidad quería cumplir a cabalidad toda la ley. A eso se refiere a cumplir toda justicia. Él quería cumplir a cabalidad toda la ley. Y si implicaba bautizarse, él se iba a bautizar. Aunque a Juan el Bautista no le parecía apropiado que el Hijo de Dios se bautizara, Cristo Jesús, viniendo bajo la ley y en carne, él se bautizó y se sometió a ello como hombre, como israelita, cumplidor de la ley. Si no lo hubiese hecho, de lo contrario, él no vendría a ser recto, porque estaría desobedeciendo una ley impuesta por Dios. Ahora bien, cuando él se bautiza y emerge de las aguas, los cielos se abren. Una voz del cielo habla y el Espíritu Santo reposa en él corporalmente como paloma. Ahora, es interesante ver esto porque cuando la voz del cielo, o sea, el Padre, habla: tú eres mi hijo en quien yo tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Mateo, bueno, el Padre está utilizando está juntando dos versos que se encuentran en los profetas y en los salmos, ¿no? Y que eran dirigidos al Mesías.
¿Por qué finalidad tenía de hacer esto? Bueno, todos aquellos que venían, esperaban al Mesías. Recuerda que tal vez para nosotros, como Occidente, no entendemos, pero allá en los tiempos bíblicos, la gente estaba, de alguna otra manera, expectante del Mesías y muchos de ellos, israelitas de paso, de a pie, conocían las escrituras, conocían las profecías y conocían las profecías mesiánicas. Entonces, estas expresiones harían mella en el corazón de aquel que los escuchara. Entonces, para nosotros tal vez no haya ningún tipo de relevancia, pero para ellos sí. El seno trinitario, la Trinidad, el Padre estaba dando por sentado que el Hijo era el contentamiento del Padre y había sido enviado para poder cumplir su voluntad. Es más, dice, yo te he engendrado hoy, mi Hijo eres tú, ¿no? ¿Dónde lo toman? Bueno, de Salmos capítulo 2 verso 7 donde dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. También, si notarás, eso también se habla en el libro de Hebreos. Y de Isaías 42:1, mi alma tiene contentamiento. Esa fórmula de esos dos versos, esas dos citas bíblicas, forman la frase que el Padre dijo cuando los cielos fueron abiertos. Eh, y esto era algo muy interesante para todo aquel que esperaba al Mesías. Bueno, el bautismo de Jesús guarda un profundo significado y vemos cuatro aspectos interesantes ahí. El primero es prefigura la muerte y la resurrección de Cristo, o sea, grafica la muerte al sumergirse en las aguas y al salir de las aguas, prefigura su resurrección. La segunda cosa es prefigura el bautismo cristiano, por eso les dije muy claramente que esto estipula el bautismo cristiano, lo estandariza, lo vemos como es y después se volvió una práctica en la iglesia primitiva, ¿no? El ser bautizado para arrepentimiento, a lo que Juan hacía, el bautismo de arrepentimiento, una expresión, este, un exteriorizar el arrepentimiento y la contrición de corazón en la actitud de entrar y salir de las aguas, y algo que prefiguró un bautismo como ordenanza para la iglesia aún de nuestros tiempos. Punto 3, se identifica públicamente con aquellos por quienes habría de morir o por quienes habría de llevar sus pecados, porque recordemos que cuando él sube a la cruz está identificándose con los hombres, vino a salvar a los hombres, murió por los hombres, tomó semejanza de hombre, ¿me entiende? Entonces se identifica con los hombres al aún entrar al bautismo, porque la idea del bautismo de Juan prefiguraba salir del estado de la rebeldía y la desobediencia a entrar a una correcta relación con Dios por medio del arrepentimiento. Entonces, es lo que estaba tratando de hacer el Señor Jesús en obediencia, ¿no? No por necesidad. Punto 4, afirma pública la voz del Padre y la presencia del Espíritu afirman públicamente su mesiasgo, ¿no? El Padre y el Espíritu confirman el mesiasgo, el ser enviado por el seno trinitario. El Hijo fue enviado por el seno trinitario y eso confirma su mesiasgo, ¿no? Es importante detallar esas cosas también. Ok, sigamos avanzando. Otro pasaje más. Y Satanás tienta a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1 al 13. ¿Dónde se sitúa eso? Bueno, se sitúa en el desierto de Judea. Sí, en el desierto de Judea. Después de que es lleno del Espíritu Santo, según lo que detalla Marcos, el Espíritu Santo le impulsa, ¿no? Le impulsa, le lleva, como va a decir alguno de los escritores de los sinópticos, le lleva. Lucas dice en el capítulo 4 que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero es este mismo Espíritu, según Mateo, que le lleva a Jesús al desierto para ser probado durante 40 días y 40 noches, o sea, 40 días literales, 40 días literales, días con sus noches.
Ahora, es interesante ver porque los sinópticos, los escritores bíblicos de los evangelios, utilizan nombres sinónimos para referirse al tentador, al adversario, al diablo, a Satanás, como quieran llamarle, nombres y que lo hemos detallado acá también porque es importante al saber estos nombres, la naturaleza del enemigo de nuestras almas también para nosotros hay una aplicación muy importante. Y lo primero que vemos es el tentador. Habla el libro de Mateo, el tentador. ¿Y a qué se refiere con el tentador? Bueno, la palabra tentación tiene esa idea, ¿no? No solamente de ser probado, sino en su connotación negativa, tiene la idea de tropezar para pecado. La idea del tentador ya como un sustantivo, como un nombre para Satanás, tiene la idea de aquel que induce, que provoca el pecado, ¿sí? Pero por otro lado también se le llama diablo. ¿Qué significa calumniador? Alguien que está todo el tiempo lanzando acusaciones o señalando. Juan habla en el libro de Apocalipsis que él está todo el tiempo, él le llama el acusador de nuestros hermanos, ¿no? Le califica Juan en el libro de Apocalipsis. Pero por otro lado también se le llama Satanás, que significa el adversario, o sea, uno que está en acecho o predispuesto a enfrentarse con otro. Entonces, él es nuestro adversario, aquel que está en oposición abierta contra nosotros por la causa de Cristo. Vemos este personaje en la vida de Jesús tratando de alguna otra manera inducir inútilmente al pecado, al Hijo, al Santísimo Hijo de Dios, pero también vemos a Satanás tratando de alguna otra manera oponerse a que Cristo mismo pudiera cumplir la voluntad del Padre. Me pongo a pensar tal vez que de alguna otra manera Satanás pensando que la encarnación de Cristo haría más débil al Hijo de Dios, supongo, debo de pensar que eso pasó por la mente de Satanás para poder animarse a tentar al Hijo de Dios. Bueno, es un misterio, ¿no? Pero sí vemos bastante osadía en el diablo para poder hacer tan inútil trabajo, ¿no? Claro, esas mismas tentaciones puestas en nuestras vidas nos destrozarían completamente, pero sin embargo en el Hijo de Dios era imposible que él caiga por su naturaleza santa. Ok, hay que entender algo que detalla Lucas en capítulo 4, verso 13, que estas tentaciones iban increciendo, o sea, iban en aumento. ¿No? Da la idea de que comenzó el día 1 de ayuno hasta el 40 estas tentaciones iban más, y lo que narra Mateo y Lucas en el capítulo 4 es básicamente la culminación de todas las tentaciones anteriores. Entonces, a veces se tiene la idea de que él pasó los 40 días y el último día, el día 40 pues ya él vino a tentarle. No, más bien da la idea de que el día 40 fue la finalización de una tentación más fuerte que las anteriores. O sea, todo el tiempo estuvo tentado en esos 40 días y 40 noches literales, ¿no? Ahora, el libro de Hebreos en el capítulo 4 verso 15 y 1 de Juan 2:16 dice que Cristo fue tentado en todo, pero la tentación del diablo se basó en tres áreas específicas que curiosamente son las mismas tres áreas con las cuales trató de alguna otra manera. Trató, no, tentó a Eva y trata de tentarnos a nosotros también. El primero de ellos es los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de la carne, cuando le dijo, bueno, ves el pan, ves esas piedras, conviértelo en pan. Deseos de la carne. Los deseos de los ojos, ¿no? Eh, el hecho de poder mostrarle todos los reinos del mundo, le dijo, pues de mí, yo se los voy a dar porque a mí me ha sido dado toda potestad, dicen. Sin embargo, el Señor refutó ello, ¿no? Eh, Rechazó todo eso. Y la vanagloria de la vida, ¿no? Cuando le dijo, bueno, lo llevó al pináculo del templo, lánzate ahí, los ángeles van a recogerte porque tú eres el Hijo de Dios, se supone, ¿no? Sin embargo, también no accedió a ningún tipo de tentación. Vamos a observar algunas cosas importantes más. Cuando miramos el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que Jesús respondió con citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera tentación
Él la respondió y la refutó con Deuteronomio capítulo 8, verso 3, ¿no? Ahí pueden tomar apunte de ello para que puedan encontrar esa cita también. La segunda tentación, donde es tentado a gobernar, ejercer dominio sobre todo lo que a Satanás se supone suyo, lo refutó con Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Y la tercera y la última tentación utilizó también Deuteronomio capítulo 6, verso 13 al 14. Esto revela un conocimiento profundo de la ley en la mente del Señor, ¿no? Y eso nos deja también una premisa importante para que nosotros entendamos que no hay batalla espiritual si no está presente la escritura. No podemos librar ninguna batalla si no aprendemos a someternos a Dios a través de la escritura, aplicándola a nuestra propia vida. Y eso fue la guerra espiritual que batalló Jesús y la forma correcta en cómo debemos hacerlo. Y es sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a la voluntad del Padre y ciñéndonos a la escritura. Esa es la forma de una batalla espiritual.